mundo, El Mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy es el acuerdo que firmaron Colombia y Ecuador sobre las fumigaciones en la frontera. Nuestro hashtag, numeral glifosato. Bienvenidos. Una demanda en nombre del gobierno del Ecuador contra Colombia en relación a las aspersiones con herbicidas químicos. Es que el que siembra droga allí, el culpable de este problema no es el Estado colombiano, es el terrorismo. Estas avionetas no podrán volar a más de 40 metros de altura, ni a más de 170 millas por hora, para evitar así que el glifosato llegue a territorio ecuatoriano y afecte a su población y cultivos. Creo que es una buena noticia para nuestra diplomacia, una buena noticia para Colombia y una muy buena noticia para nuestras relaciones con Ecuador. Para hablar de los detalles sobre este acuerdo entre Colombia y Ecuador, me encuentro en el set de Canal Capital con Emilce Bernal, líder putumayense de una organización llamada Axomayo. Ya nos contará Emilce a qué se dedican, a qué es lo que trabajan en el Putumayo. Camilo Romero, senador de Nariño, zona de frontera, y Juan Ramón Martínez, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Bueno, veamos qué es lo que dice el acuerdo. Este es el documento del acuerdo concertado por Colombia y Ecuador y mantenido hasta ahora en reserva. En él, ambos gobiernos acuerdan encontrar una solución amistosa, final y definitiva al asunto que cursa en la Corte Internacional de Justicia referente a la erradicación aérea de los cultivos ilícitos en la zona de frontera. El documento fue firmado el pasado 9 de septiembre por el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Ricardo Patiño, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín. En el acuerdo, Colombia entiende el reclamo de la República de Ecuador, que en dichas circunstancias hubieran podido generar un efecto nocivo en su país. Lamenta que las aspersiones realizadas en territorio colombiano hayan llegado ocasionalmente a territorio ecuatoriano. Y continúa. Colombia reitera su compromiso de hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar cualquier nueva situación en este sentido. Recordemos que entre los años 2000 y 2007, Colombia realizó fumigaciones aéreas con herbicidas como glifosato para erradicar cultivos ilícitos en la frontera sur del país, la frontera con Ecuador. En ese entonces, según Ecuador, las aspersiones con glifosato sobre plantaciones de coca en la frontera común violaron su soberanía e integridad territorial, causando daños en la salud de los habitantes en la zona, afectaciones psicológicas de la biodiversidad, el ecosistema y la contaminación de la cadena alimentaria, además de generar el desplazamiento a ambos lados de la frontera de un gran número de familias. Y Colombia acordó. Colombia entregará a Ecuador una contribución económica equivalente a 15 millones de dólares de los Estados Unidos de América, la cual estará orientada al desarrollo social y económico en las áreas de fronteras a las que se aplica el presente acuerdo, particularmente Esmeralda, Sucumbíos. Y Ecuador acordó. El gobierno de la República de Ecuador comunicará a la Corte Internacional de Justicia que ha decidido desistir de su reclamación frente a Colombia en los términos del artículo 89 del reglamento de la Corte Internacional de Justicia. La República de Colombia, por su parte, informará a la Corte que no objeta dicho desistimiento, tal como lo contempla el citado artículo. En este otro documento, la secretaria general de la Cancillería, María Margarita Salas Mejía, informa que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia suscribió un contrato con la firma de abogados Volterra Fieta con el siguiente objeto. Colombia está instruyendo a la firma para asesorar y representar en el caso relativo a la aspersión aérea de herbicidas, Ecuador contra Colombia, ante la Corte Internacional de Justicia. El costo de la contratación anteriormente indicada fue por la suma de $850.000. Con dos desembolsos así. Con base en la factura número 2012-0024 del 18 de enero de 2013, se efectuó un desembolso por valor de $300.000. Y
con base en la factura número 2013-00301 del 9 de abril de 2013, se desembolsó la suma de $550.000. La pregunta ahora es por qué Colombia le pagó a la firma de abogados Volterra Fietta $850.000, el monto total del contrato entre enero y abril, para representar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, si nunca debieron esos abogados intervenir ante el tribunal y los dos países llegaron a un acuerdo por fuera de la Corte el pasado 9 de septiembre. También Hashtag Internacional conoció que se firmaron contratos con 3 abogados más para asesorar a Colombia en el mismo caso, la aspersión aérea de herbicidas Ecuador contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Los profesionales contratados para esto mismo fueron los experimentados abogados Loretta Malintopi, Catherine Redwell y Michael Richman. Las aspersiones aéreas se desarrollaron dentro del plan antidrogas de los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, con la financiación de Estados Unidos. A pesar de que muchas organizaciones e instituciones criticaron este programa de fumigaciones, las aspersiones aéreas se desarrollaron. Y luego de varios intentos diplomáticos, quejas, creación de comisiones binacionales ante la OEA, peticiones de Naciones Unidas, compromisos y alternativas como la erradicación manual, todo para suspender total y definitivamente las fumigaciones aéreas en la zona fronteriza sin mayor éxito, el gobierno de Ecuador decidió el 3 de marzo de 2008 denunciar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, pues según Ecuador, estas fumigaciones causaron daños genéticos entre el 10% de la población local, que podrían ser irreversibles. Además, dejaron huellas en el medio ambiente. En el acuerdo del 9 de septiembre también se establece, entre otras cosas, que Colombia avisará a Ecuador si las aspersiones ingresan en una franja de seguridad de 10 kilómetros dentro de territorio colombiano. También que los aviones colombianos no podrán fumigar desde una altura superior a los 40 metros. Asimismo, las fechas de las aspersiones deberán ser comunicadas 3 días antes a Ecuador. La fórmula de 44% glifosato, 1% de Cosmoflux y 55% de agua no podrá ser cambiada sin consentimiento del vecino país. También la descarga de mezcla no podrá superar los 23.65 litros por hectárea. Además, se creará un mecanismo de quejas. A efecto de facilitar su acceso a los nacionales de Ecuador, las partes convendrán el texto de un protocolo especial, expedito y sencillo para la atención de quejas en la frontera. El acuerdo también crea un sistema de arbitramiento para las controversias no resueltas por vía diplomática. Transcurridos 3 meses desde el surgimiento de una controversia de esta naturaleza, sin que se hayan podido resolver, se procederá a establecer un tribunal de arbitramiento ad hoc, integrado por un árbitro nominado por cada una de las partes y un tercer árbitro imparcial y objetivo, nominado por el presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Y en el anexo del acuerdo se crea una zona de exclusión de 10 kilómetros que se reducirá a 5 kilómetros al cabo de un año y al finalizar el año inmediatamente siguiente a 2 kilómetros. Y la conformación de un grupo técnico binacional para la verificación y determinación de la extensión de la zona de exclusión. También, cuando se reduzca la zona de exclusión a 2 kilómetros, Colombia deberá informar las zonas de aspersión y las coordenadas de la misma. Los campesinos a ambos lados de la frontera creen que varios aspectos de este acuerdo, que no había sido revelado, tienen similitudes con entendimientos anteriores y que no garantizan la no repetición y reparación suficiente de los daños causados en la zona por las aspersiones aéreas. ¿Quién gana con este acuerdo? ¿Colombia? ¿Ecuador? ¿Ambos? Bueno, estamos aquí discutiendo el acuerdo que firmaron Colombia y Ecuador. Y para empezar, Emilce, Camilo, Juan Ramón, les quería contar que Ramiro Bejarano puso un derecho de petición ante la Cancillería solicitando el texto del acuerdo. Y la respuesta fue la siguiente: el acuerdo con Ecuador reviste carácter confidencial. Hasta tanto no se hagan efectivos los compromisos allí pactados, se considere que no se afectan los intereses nacionales y Ecuador consienta en levantar esa reserva. Por lo tanto, en este momento no es viable remitir copia del citado acuerdo. Y se cita entonces una ley, el decreto ley 274 del 2000, invocando la reserva en caso de interés nacional por temas tramitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Mi pregunta es la siguiente para empezar, senador. ¿Esto es un acuerdo o es un tratado? ¿Y por qué debería mantenerse bajo reserva algo con los contenidos que acabamos de ver? Bueno, a mi juicio es algo inaceptable. Digamos, yo creería que la Cancillería colombiana debería actuar de frente al país, que el país conozca lo que está ocurriendo, y más si es un tratado y que el Congreso de la República debería tener pleno conocimiento, además de todo esto que allí ocurre. Yo creo que es un modo de actuar que no le ha dado resultados a la Cancillería ni al país. De esta manera rechazo entonces la respuesta que se le da a Ramiro Bejarano, la decisión que toma el gobierno colombiano y específicamente la Cancillería en estos temas que son tan lesivos a hombres, mujeres de carne y hueso de nuestra zona de frontera y, por supuesto, al tema ambiental en nuestro país. Yo creo que no puede seguir actuando así la Cancillería y vale la pena, después de conocer todo esto, lo que estamos conociendo hoy aquí, lo que va a salir después de este programa, hacer lo que corresponde en el Congreso de la República, control político. Juan Ramón, ¿está usted de acuerdo? ¿Esto es un acuerdo, es un tratado? ¿Cuál es la diferencia? Expliquemos. ¿Si existe el concepto de acuerdo en el ordenamiento jurídico colombiano? Sí, digamos que estamos hablando de un acuerdo internacional que ha sido celebrado por escrito entre dos estados, denominado en el texto acuerdo, pero también denominado allí protocolo, el anexo que complementa la discusión jurídica que allí se presenta. En ese entendido, entonces, estamos hablando de un tratado sujeto a los pormenores de la Convención de Viena del año de 1969 y que, por supuesto, como lo refería el senador, tiene que estar sujeto al control político, que en el Congreso, obviamente, incorporará una disposición que genera obligaciones para el Estado, no solamente en lo pecuniario, sino también en unas obligaciones en lo administrativo, y necesariamente tendrá que pasar también al control constitucional, porque no se puede permitir eludir ninguno de esos dos controles, ni el político ni el constitucional. Y para el constitucional, ¿de qué estamos hablando? De control previo, ¿verdad? Sí, digamos que podría suceder que la Cancillería colombiana señalara que este acuerdo está en el marco de un ejercicio de cooperación entre los dos estados, porque en algunas partes del texto podría involucrarse o plantearse ese ejercicio. Y desde esa misma perspectiva podría plantearse, creería yo, que se trata de un acuerdo en forma simplificada por la redacción del texto. Pero ya la Corte Constitucional, en discusiones complejas, como ustedes lo recordarán, cuando se aconteció todo el problema jurídico con las bases que iban a ser utilizadas por la Fuerza Armada de los Estados Unidos, la Corte Constitucional señaló que ese control político y control constitucional no podía eludirse. Entonces, en ese marco, así se tratara de lo que los estadounidenses llaman un acuerdo ejecutivo, tendría que estar sujeto a un tratado marco y como genera obligaciones nuevas, muy seguramente tiene que pasar a ese control político y constitucional. Bueno, aquí llegó un trino de Andrés Barreto, me imagino que no tienen la ley 274 en la cabeza, pero según él dice, según el decreto ley 274, que es el invocado por Cancillería en la respuesta a Ramiro Bejarano, y la Constitución política, las negociaciones son reservadas, no los acuerdos. ¿Les parece si empezamos a discutir punto por punto lo que hay en este acuerdo? Comencemos, Emilce, por el tema de la contribución económica. ¿Cómo se interpreta desde la frontera el tema de los 15 millones que se pagan como contribución económica a Ecuador? En primera instancia, nosotros como comunidades campesinas pues asentadas en el corredor Puerto Vega-Teteyé, zona limítrofe con Ecuador, donde pues nos hemos organizado en la Asociación Campesina al Suroriente del Putumayo, pues nosotros sentamos nuestra voz de protesta frente pues a este acuerdo porque exactamente cuando se fumigó a Ecuador, o sea, se afectó con la aspersión aérea a territorio ecuatoriano, pues nosotros también sufrimos los efectos directos de la aspersión aérea y no solo en el año 2007, 2008, sino desde 1996. Entonces, realmente es muy triste y muy lamentable de que con 15 millones de dólares se pretenda reparar e indemnizar todos los derechos fundamentales, derechos económicos, derechos sociales de una población
hermana nuestra que está asentada en el otro lado del río San Miguel, por decir en caso de Putumayo, pero que además señalando que la población, la mayor parte de la población que está sobre esas zonas del Ecuador son colombianos, o sea, somos nosotros también los que estamos allá y que nos hemos desplazado por los efectos del conflicto. Entonces, realmente la cifra es insignificante para los daños colaterales, pues los daños lesivos tanto al ser humano como tal, como también para reponer o recuperar la biodiversidad, los valores culturales y una serie de aspectos que componen la vida humana en un territorio. Bueno, pero Emilce, ¿ustedes han hecho solicitudes de indemnización por los daños por aspersiones aquí en Colombia? Claro que sí, esa es otra situación muy lamentable y muy triste del acceso a la justicia que tenemos nosotros los colombianos cuando se trata de reparar o de restituir un derecho. En este caso, desde 1996 las familias campesinas han presentado un sinnúmero de quejas y reclamos por afectación a sus cultivos lícitos porque se fumigaba de una manera indiscriminada. Sin embargo, esas quejas como hasta el año 2007, 3.000 solo en el municipio de Puerto Asís, realmente después ya bajó el número de presentación de reclamos porque la gente no tiene esa credibilidad, además porque no hay esa respuesta institucional. O sea, ¿3.000 de 1996 hasta el 2007, 3.000 solamente en Puerto Asís. Luego tenemos un registro que a partir del nuevo decreto que sacaron que establece la nueva ruta de atención y donde se reafirma como la función que tienen las entidades territoriales de apoyar técnicamente para que las familias campesinas puedan presentar bien las quejas y reclamos frente a los efectos nocivos de la fumigación en cultivos lícitos, pues tenemos de que ha mermado. O sea, tenemos, según la Secretaría de Gobierno Municipal, de 3 años solo tenemos 500 quejas. Eso significa que las familias campesinas, las familias afectadas han perdido la credibilidad de acudir a esa herramienta para poder reparar sus derechos. Pero Juan Ramón, lo que plantea Emilce es, bueno, se está dando una contribución económica a Ecuador, pero las solicitudes aquí en el país no avanzan. No se da respuesta. Esto que se le da a Ecuador, ¿es una indemnización? Es lo mismo decir indemnización que decir contribución económica. En otras palabras, ¿hay reconocimiento de culpa? Sí, digamos que Colombia y Ecuador han referido, como lo veíamos en la nota, que está haciendo un acuerdo en medio de lo que permite el mismo estatuto de la Corte Internacional de Justicia en su artículo 33 y en el reglamento en su artículo 89. Y en ese entendido, entonces, el acuerdo está estructurado bajo la premisa de lo que fue la pretensión de Ecuador al momento de interponer la acción jurídica ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, claro, en el entendido del acuerdo establecido bajo la premisa de una solicitud específica hecha por Ecuador de desarrollar un proceso de indemnización por los daños ocasionados a partir de la aspersión, encontramos que efectivamente es un acuerdo que indemniza por un monto alto que no solamente debe ser entendido en los 15 millones de dólares que se refieren a la inversión social que entre las dos partes se señaló se va a hacer específicamente en esa región de frontera, sino que también en lo que tiene que ver con las costas del proceso en las que tuvo que incurrir Ecuador en el pago de unos abogados para poder Pero eso no está en el acuerdo. Digamos que hay que tener dos lecturas con respecto al tema, porque en el acuerdo se habla de la generalidad de este monto de los 15 millones de dólares, pero en la página web de la Cancillería ecuatoriana se refiere que se entiende también que Colombia, al momento de hacer esta, digamos, asignación presupuestal para poder llegar al acuerdo, va a tener o va a contemplar también el pago de costas en el que incurrió Ecuador para adelantar el proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Bueno, nos vamos a una primera pausa y ya seguimos hablando de numeral glifosato.
Buenas noches, seguimos en Hashtag Internacional hablando del acuerdo que firmaron Colombia y Ecuador sobre la frontera. Ustedes saben que aquí conocimos algunos puntos del acuerdo a través de lo que nos dijo la canciller. Y otros puntos del acuerdo lo conocimos a través de lo que el canciller Patiño dijo en Ecuador. Y obviamente cada uno trató de mostrar lo que le convenía más para sus propios países. Aquí les mostramos lo que dijo la canciller Holguín a Hassan Nazar en Cable Noticias. Miren lo que dijo. Nosotros siempre hemos dicho que el glifosato no causa ningún tipo de daño. En eso, bueno, veníamos en este proceso desde el 2008 y no hay absolutamente ninguna posibilidad de que eso hubiera sido así. No, lo que realmente hicimos con Ecuador, que lo hemos hecho en otros casos y hemos venido trabajando, es trabajar por la frontera y trabajar por el desarrollo social. Y entonces eso se va a un fondo, Bueno, dos cosas importantes. Siempre hemos insistido que el glifosato no hace ningún daño a la salud y eso se va a un fondo. ¿Quién arranca? Emilce, ¿qué pasa cuando se fumiga y uno está debajo del glifosato? Pues lo que uno observa directamente sobre un área fumigada después de 3 días, pues efectivamente son los cultivos secos y es más, después de un tiempo esa área queda destruida, deteriorada, degradada. Ya si tú siembras ahí, el producto que siembres realmente no va a producir porque ya sale dañado. Eso, un efecto como en el uso, en los efectos del suelo, ¿cierto? También los cuerpos de agua que son afectados, la muerte de la fauna acuática y en la salud humana hemos visto brotes de piel, ¿cierto? Enfermedades, bueno, la población sufre mucho con enfermedades respiratorias y enfermedades infecciosas. Entonces, sin embargo, esas enfermedades que son así, que se dan después de que se fumiga, realmente no son diagnosticadas o no son reconocidas por las autoridades de salud, por decirlo así, sino que bueno, se dan otro tratamiento, otro medicamento. Entonces, lo que uno puede decir desde lo que uno observa es realmente el glifosato sí causa efectos tanto al medio ambiente, tanto a la salud humana y a todo el entorno que pueda, digamos, que pueda cubrir. Que ya en este Estado colombiano eso no se quiera reconocer, pero que a través de ese acuerdo podemos ver de que sí se reconoce que causamos daños en el territorio vecino. Entonces es algo que es muy incoherente, contradictorio y lógico, y que finalmente habría que hacer un llamado, pedir por lo menos a quien tenga competencia, a laboratorios, bueno, quien pueda ayudar aquí en Colombia para poder también demostrar eso, porque muy seguramente todas las respuestas que el Estado ha dado pues a las personas afectadas es eso, o sea, negar de que el glifosato causa efecto. Juan Ramón, aquí la pregunta que están llegando a través de Twitter es si estamos tan seguros que el glifosato no hace daño a la salud, ¿por qué negociamos? Creo que es claro. Cuando se lee la memoria, la acción interpuesta por Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, esta está acompañada de los estudios que se realizaron por parte de universidades ecuatorianas de los efectos en la población al momento de la aspersión de glifosato, de los efectos también obviamente en la fauna y por supuesto, como muy bien lo relatabas, en la flora. Entonces los efectos están medidos. Hay discusiones súper complejas con respecto a si estos efectos son lo suficientemente dañinos para el ser humano o no, pero la claridad y los estudios demuestran que en realidad así sucede. Y pues por supuesto que bueno tener aquí a alguien que lo vive y que lo sufre con su comunidad, en donde se ha determinado y se ha demostrado, y es la razón por la cual buscamos un acuerdo, porque algo que en el escenario académico se discutía es que sabíamos que si seguía ese pleito ante la Corte Internacional de Justicia lo íbamos a perder porque se iba a demostrar la responsabilidad internacional de Colombia.
Senador, yo le quiero mostrar un trino que llegó ayer por la tarde a mi cuenta y hoy a la de hashtag internacional le vamos a pedir al productor que nos busque el trino de Daniel Mejía. Daniel Mejía es un profesor de los Andes que hizo una investigación sobre el impacto del glifosato en la salud. Y él encontró en este estudio de que el glifosato, cuando se fumigaba con él de manera aérea, tenía un impacto sobre dos cosas, infecciones dermatológicas y abortos. Ahí está el trino donde él dice, cuando se estaba preparando Defensa de Colombia en Cancillería, Defensa de Colombia, la Cancillería me visitó pidiendo que no se publicara esto. Y esto es el texto cuya conclusión les acabo de contar, lo cual parecería que nos lleva al núcleo del asunto, ¿verdad? ¿Por qué no queremos afectar a Ecuador, pero seguimos fumigando aquí? Senador, ¿dónde está, en qué escenario político están las fumigaciones hoy? ¿Cómo lo ve usted hoy? Mire, que hay un dolor de patria gigantesco. Es decir, esto que tú comentas, que un investigador que tiene allí una publicación que le pide la Cancillería que no publique, esto es de una gravedad gigantesca. Y cuando digo dolor de patria no es solo por ese detalle, es por cómo es capaz de reconocer que es que hace daño en un territorio vecino y lo sigue defendiendo y haciendo en contra de sus propios ciudadanos. Si un gobierno lo que debe hacer es proteger a sus ciudadanos, garantizar la felicidad, la satisfacción mayor posible, y lo que tenemos aquí entonces como gobernantes son los enemigos del pueblo. Digamos, políticamente es donde yo digo, aquí lo que hay, Laura, es un dolor de patria gigantesco, y por eso entiendo a la gente de las regiones de frontera en este país. Cuando tenemos un presidente que cree que Colombia es Bogotá y Anapoima, cuando se levantan las comunidades de frontera, cuando están los indígenas allí en Ipiales, cuando vamos a visitarlos en pleno paro campesino, y usted ve un letrero que lo aterra, de ese dolor de patria, bienvenido a territorio ecuatoriano cuando todavía faltan 40 kilómetros para llegar a la frontera. O cuando, por ejemplo, usted escucha a los indígenas gritando, abajo el Santos, viva Correa, que nos recoja Correa. Qué dolor de patria tan grande. Y entonces, ¿cómo conjugamos esta actitud del gobierno nacional de actuar en contra de nuestros ciudadanos, pero de reconocer a nivel internacional que sí ha cometido un daño, y ahí está ese acuerdo como una prueba fehaciente de eso? Colombia ya ha sido superada en términos de cultivos de coca. ¿No habría que reconocerle a las fumigaciones el éxito de que ya no sea el primero en plantaciones de coca? Pero ahí ha habido también un debate inmenso, porque ¿a costa de qué se está dando todo esto? Y yo diría que cuando se plantea este otro sistema que sea manual, el de la erradicación y demás, es por todo este otro daño que ya queda comprobado en términos de salud, en términos ambientales, en términos sociales, que el gobierno ha reconocido finalmente con este acuerdo. Yo creería entonces que aquí hay un dilema mayor. No es simplemente si estamos dando resultados, es a qué costo los estamos dando. Y no costos económicos, sino de salud, ambientales y sociales. Yo creería entonces que no basta simplemente esa referencia de que también nos ha ido, porque ahí hay todos los debates posibles, sino de a qué costo lo estamos haciendo. Yo, en esta discusión, en este debate, a ver si este acuerdo le sirve más a Colombia o Ecuador, ¿para qué lado está volteado? ¿Quién ganó más con esto? Le voy a hacer una pregunta a Juan Ramón, pero quisiera que Milce también me dijera lo que piensa en este sentido. Hay una pequeña cláusula de acá que habla de la necesidad de establecer un protocolo de quejas 15 días después de firmado el acuerdo para nacionales de Ecuador. ¿Usted lo entendió así? ¿Solamente para nacionales de Ecuador también? Sí, fue una de las exigencias que planteó el gobierno ecuatoriano al momento de establecer el acuerdo. Pero obviamente genera un desbalance, porque por supuesto, y como lo refería el senador, ese desbalance va en detrimento obviamente de lo que puedan ser quejas como las que escuchábamos el día de hoy de los efectos que en colombianos trae la aspersión de glifosato en la frontera. Definitivamente entonces es claro que estamos hablando de un acuerdo inequitativo, por supuesto generando unas cargas mayores para Colombia
y por supuesto en detrimento de los intereses colombianos. A efecto de facilitar su acceso, es el párrafo 8º del acuerdo que les publicaremos en la cuenta de Twitter de #internacional. Dice, a efecto de facilitar el acceso a los nacionales de Ecuador. Me imagino, Nielsen, que del lado del Putumayo, de Nariño, debe haber mucha gente que quisiera tener acceso a un protocolo de quejas, ¿verdad? Sí, lo señalábamos, Laura, en el sentido de decir, bueno, el mecanismo de presentación de quejas y reclamos por afectación de que la fumigación, la aspersión con glifosato hace a los cultivos lícitos de los campesinos, también al medio ambiente y demás, en Colombia no funciona, ¿cierto? Eso queda claro y todos lo sabemos. Entonces, sin embargo, uno lo que puede ver es que este es un acuerdo que, pues, a nuestro modo de comprender, respetando como la decisión del gobierno ecuatoriano, pues en cierta manera pues es garantía y reivindica sus derechos que fueron vulnerados, ¿cierto? Sin embargo, para nosotros no, porque incluso es muy contradictorio aquí encontrar que por lo menos sí a Ecuador se le va a informar con 10 días de antelación de que se va a fumigar, de que es más, faltando 3 días se le va a precisar coordenadas, sitios donde se va a fumigar. Y que líneas de aspersión. Exacto, y que nosotros, por lo menos la gente de Colombia, las entidades territoriales, las autoridades, que los municipios, el gobernador, o sea, no tenga acceso a esta información. O sea, senador, ¿pero hay algún recurso jurídico en el sentido de poder decir, o Juan Ramón, en el sentido de poder decir, invocar el derecho a la igualdad, o decir por qué un ciudadano ecuatoriano va a tener más protección del Estado colombiano que un colombiano? ¿Uno podría inventarse algún recurso o no? ¿Qué opinan? Mire, yo lo que creo es que aquí queda demostrado el talante de los gobernantes, es decir, cuando se reconoce que los ecuatorianos puedan tener ese derecho y los colombianos no, ratifico y reafirmo lo que dije hace un momento, que tenemos es un gobierno en contra de los ciudadanos de nuestro país, y ese, a mi juicio, pues es nada más ni nada menos que un hecho absolutamente reprochable. Laura, cuando Ecuador, a ver, escuchaba hace un rato aquí que se decía, bueno, Ecuador tal vez es más favorecido y tal. Finalmente Colombia es el que está causando el daño. Es decir, es Colombia y así lo reconoce el acuerdo, desde los 15 millones de dólares en adelante. Y Ecuador lo que ha hecho, pues, es poner una voz de alerta y una... Pero es por eso, senador, internacional, que el acuerdo está bajo reserva, es por eso que está bajo reserva, para que no se cree el momento político de exigir el fin de las fumigaciones aquí. Bueno, es posible, y por eso decía que el control político es inevitable y hay que hacerlo en el Congreso de la República. Sí, y creo que en ese punto la respuesta la daba el profesor Barreto, que refería específicamente que la confidencialidad es con respecto al proceso de negociación, pero no con respecto al acuerdo, que termina siendo un instrumento público. Y por otro lado, obviamente, dentro de lo que era tu pregunta inicial, pueden iniciarse una serie de acciones, obviamente acciones que puedan, para las comunidades vulneradas, específicamente la protección de sus derechos. Obviamente, en ese sentido, por ejemplo, la Universidad del Rosario tiene el grupo de acciones públicas, en donde se pueden adelantar una serie de acciones que son interesantes, o cualquier universidad yo creo que estaría supremamente activa en una situación como esta. Aquí tenemos, aquí a mi izquierda está representada la frontera sur. Yo me pregunto lo siguiente, con base en este acuerdo, ¿no podría Venezuela pedir lo mismo para evitar las fumigaciones en el Catatumbo, por ejemplo? Sí. ¿No podríamos terminar, digamos, donde se van creando zonitas de exclusión y un problema, volviendo esto un problema regional donde haya más países que estén solicitando lo mismo? Sí, ahora, ¿qué veo positivo? Un esfuerzo, un intento del gobierno de resolver esto con el país afectado, que es Ecuador, y no someternos a una pérdida internacional en el Tribunal de Justicia Internacional cuando ya venimos de semejante debacle con el tema de Nicaragua. Por supuesto, es decir, cuando la Haya da semejante golpe a los colombianos y colombianas y estábamos ya próximos a esperar otro golpe, y es que Ecuador nos gane esa demanda, pues creo que el gobierno colombiano ha hecho lo correcto en la intencionalidad, pero lo que se está demostrando es que lo ha hecho a cualquier costo. Y cuando escucho a la canciller decir
que eso va a un fondo. Yo creo que lo que debemos es llegar al fondo de todo esto, y es cómo el gobierno colombiano no tiene una posición y una actitud definida frente a sus relaciones internacionales. Ese para mí es el tema más grave de todos. Pues hablemos del fondo, ¿le parece? Claramente no va a un fondo, ¿o sí va a un fondo? No puede suceder, digamos que obviamente el acuerdo no se señala cuál va a ser la forma como se desarrollará ese aspecto de inversión de el equivalente a los 15 millones de dólares, y digamos que ante ese desconocimiento es posible que se realice a través de... ¿Pero un fondo binacional? Digamos o sea, que, ahí dice que se entrega a Ecuador. Sí. Claro, y fuera del hecho, si ustedes miran en el acuerdo, se refiere cómo también se establecen unos escenarios binacionales científicos para hacer control, pero obviamente el aporte que se está dando por parte de Colombia a este acuerdo o este monto indemnizatorio está estructurado a la premisa de que se le entregará al gobierno ecuatoriano, porque obviamente esa es la pretensión. O sea, sí es un monto indemnizatorio. Nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos. Bueno, aquí hay una pregunta de Alejandro Acosta que dice: si apenas se sepa que el gobierno reconoce los efectos negativos del glifosato en Ecuador, ¿se puede demandar al Estado? Entiendo que ha habido un número de demandas. Yo recuerdo cuando estaba dando clases en el externado, una colega, Claudia San Pedro, había demandado las fumigaciones y había ganado en primera instancia, pero en segunda instancia Fernando Londoño, el entonces ministro del Interior, ganó y se retomaron. Este acuerdo, o sea, este acuerdo puede ser en este momento invocado como una prueba fuerte, una evidencia fuerte en una acción que pudieran tomar las comunidades, por ejemplo, de Nariño, Putumayo. Claro que sí, atendiendo a la ley 472 del año 94, por una afectación a la salubridad pública, podría efectivamente iniciarse una acción popular por la vulneración a derechos colectivos. En ese marco, obviamente, el referente del acuerdo puede ser uno de los elementos que probatoriamente pueden acompañar estudios científicos que demuestren específicamente los efectos que para la población y para nuestras comunidades tiene aquí en territorio de frontera o donde se esté desarrollando la aspersión de glifosato. Yo creo que obviamente la puerta jurídica está abierta. Bueno, veamos una nota sobre el glifosato. El glifosato es un herbicida no selectivo de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y de arbustos, lo que quiere decir que es un herbicida que elimina toda la vegetación. El glifosato es absorbido por las hojas de las plantas y no por las raíces. Su aplicación mata todas las partes de la planta lentamente en los días o semanas siguientes, debido a que suprime los aminoácidos aromáticos. El uso del glifosato es uno de los plaguicidas más utilizados en todo el mundo, con al menos un 25% de participación en el mercado global, en el manejo agrícola, industrial, en la jardinería ornamental y también en áreas no cultivadas como por ejemplo las vías de ferrocarril. El glifosato se lanzó al mercado en 1974 bajo la marca Roundup de la empresa estadounidense Monsanto, patente que expiró en el año 2000. Sin embargo, la empresa ya había asegurado mercados para el glifosato por medio de las semillas transgénicas como la soja, el maíz, el algodón y la colza, diseñadas para tolerar el herbicida. Y es que desde la introducción al mercado de las semillas transgénicas, el uso del glifosato se incrementó significativamente en los países donde estos cultivos crecen. En Estados Unidos se elevó un 39% para el maíz, casi el 20% para el algodón y al menos un 100% para la soja. Tendencias similares que también se registraron en países como Brasil y Argentina, país donde según la Asociación Internacional Amigos de la Tierra se utilizan 200 millones de litros de pesticidas a base de glifosato al año solo en plantaciones de soja. El glifosato Roundup es utilizado en 130 países en 100 cultivos diferentes, según un informe publicado por Greenpeace en el 2011.
el uso de este herbicida ha tenido un gran rechazo a nivel internacional por sus efectos en los animales, los alimentos, el medio ambiente y en los seres humanos, con el aumento significativo del cáncer y otras enfermedades y la malformación del feto. 2 meses que fumigaron, ya resultó la malanga apestada con el hongo de la fumigación. Estamos agotados de las hormigas, los han matado todos las hormigas. Actualmente el único país del mundo que fumiga de manera aérea es Colombia, y cabe recordar que en el año 2007, después de la cosecha de opio más grande de la historia de Afganistán, bajo el gobierno de Hamid Karzai, rechazó la fumigación aérea para la erradicación de los cultivos de amapola, todo porque su país comprobó que el herbicida causaba efectos colaterales en el ambiente y la salud de los pobladores de la zona. Entonces, ¿es el glifosato una amenaza silenciosa global? Aquí le mandan un mensaje, senador Nicolás Barbosa, dice: el señor Camilo Romero tiene razón, la sacamos barata al solucionar problemas bilateralmente sin ir a las cortes internacionales. La sacamos barata en el sentido que evitamos la derrota jurídica. Absolutamente, como bien lo refería el senador, Colombia la tuvo clara, buscó abogados expertos en solución pacífica de controversias internacionales, en el sentido de saber que era mejor un buen arreglo a un mal pleito. Ok, pero ¿qué le hubiese servido más a Emilce? Creo que la discusión que se está propiciando y que en el programa se está dando le beneficia mucho a Emilce a partir del acuerdo. Creo que si no, estaríamos hablando dentro de 10 o en 7 años de un fallo contrario a los intereses de Colombia, y mientras tanto en esos 7 años esta discusión sobre el glifosato y la aspersión ya generaría en varias generaciones los efectos tan tristes que estamos referenciando. Finalmente yo creo que hay una aceptación de culpa y eso se constituye en una prueba. Yo creo que allí se tiene una buena herramienta. Ahora, si eso pasa con ciudadanos ecuatorianos, esa posibilidad ahora, yo diría que los colombianos todavía tenemos otro reto gigantesco, no solo demandar, sino exigir el fin del uso de esta práctica que causa este daño que acabamos de ver. Pero, senador, aquí no estamos hablando, digamos, como del elefante en la habitación, ¿no?, que es Estados Unidos. Estamos hablando solo de lo que le podemos exigir al Estado colombiano. Yo recuerdo muy bien, esta es una columna que escribí en el 2007. Fíjese que en el 2007 hubo una fumigación en Putumayo y realmente la comunidad afectada tuvo que acudir en masa al hospital de la zona. Recuerdo muy bien que el Instituto Nacional de Salud hizo una investigación y cuando fuimos a revisar los papeles de esta investigación descubrimos varias cosas, senador. Primero, que el médico que fue enviado por el Instituto Nacional de Salud era médico empleado de la Embajada Norteamericana, que quien presentó y pagó los exámenes bacteriológicos en las fuentes de agua y los exámenes en el medio ambiente fue la Embajada Norteamericana, y quien presentó el informe fue la Embajada Norteamericana. Entonces tenemos que hablar de Estados Unidos cuando hablamos de fumigaciones, ¿o no? Sí, y vuelvo y juegue el dolor de patria. Usted me recuerda una anécdota cuando debatíamos la ley Lleras en el Congreso de la República. Nosotros debatiéndole al gobierno que empieza a reglamentar internet y demás, y pasa el ministro Germán Vargas Lleras en ese momento y dice: bueno, senador, basta ya, aprobemos esto, y cualquier inquietud, pues diríjanla a la embajada. Ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo? Okay, hay un tema interesante de la nota que se presentaba, y es que si Afganistán, que en ese momento se encuentra bajo un control de los Estados Unidos de América, tomó una decisión como esta de impedir la aspersión, pues creo que todavía nosotros podemos hacerlo. Creo que esa luz es interesante y es un ejemplo que se debe necesariamente seguir, ¿no? Sí, yo considero que esta decisión y acción internacional lo que también permite, tomándola por el lado positivo, es despertar como la conciencia en el movimiento campesino colombiano y en las familias indígenas afros que habitan en la zona rural, para que se empiece a exigir como ese derecho constitucional a que esta política de lucha contra las drogas pues sea una política consultada, concertada directamente con las comunidades
que les ha tocado vivir, o sea, tener el cultivo de coca como monocultivo por sobrevivencia, ¿cierto? O por otros aspectos culturales y bueno, que son conocidos por Colombia. Entonces, yo considero eso, realmente estaríamos como en una etapa de análisis por muchas organizaciones sociales de este acuerdo y muy seguramente en un futuro no muy lejano nos va a permitir como tomar una decisión de qué hacer, ¿cierto? Y pues se va a requerir el acompañamiento pues y la solidaridad pues de aquí, de los académicos, de la gente de los científicos, de los ambientalistas, de los que manejan esto, porque nosotros tenemos las pruebas y nosotros somos los que recibimos los efectos directos, ¿no? Y los que podemos dar testimonio de todas esas cosas. Pero queda todo unas acciones por hacer. Además que realmente nosotros Putumayo somos puerta a la Amazonía y realmente tenemos muchos tratados internacionales que nos amparan, que nos protegen y que es ilógico, o sea, en la mente humana entender de que si somos una zona de protección, pues nos estén destruyendo, acabando con la biodiversidad y otros efectos colaterales, ¿no? Entonces es todo un hacer que hay. Bueno, ¿es sostenible políticamente el acuerdo y la fumigación hoy en día en el Congreso? ¿Usted ve que puede haber, digamos, un debate político hoy en día sobre las fumigaciones en el Congreso? Yo te digo que Congreso, un Congreso entregado a la Casa de Nariño, es decir, aquí la independencia de los poderes no existe. Es un Congreso absolutamente entregado a la Casa de Nariño y lo que estamos viendo ahora, cuando tú planteabas lo del elefante, la Casa de Nariño entregada a la Casa Blanca. Es decir, aquí los más perjudicados somos los ciudadanos del común de este país, que nos duele este país y que tenemos que recuperarlo. El fondo de todo esto, para mí no es otro que una clase política tradicional absolutamente miope de su deber con el país, de para dónde vamos, qué vamos a hacer como patria, que nos han impuesto absolutamente un futuro al que nos negamos muchos colombianos y colombianas. Yo creo que el fondo de todo esto es entender que aquí hay una clase política tradicional que actúa en contra de la sociedad colombiana y esa sociedad tiene que levantarse, despertarse y derrotar la clase política tradicional. No hay otro camino. Así es que en el Congreso de la República podemos hacer un debate de control, por supuesto. Podemos citar a la canciller, de acuerdo, pero ahí está una unidad nacional que parece una unanimidad, una defecio en el Congreso de la República que representa los intereses de estos gobiernos que afectan a los ciudadanos y de intereses internacionales de unos pocos que claramente actúan en contra de una mayoría por intereses minúsculos, por supuesto, económicos gigantescos, pero intereses de muy pocos en contra de las mayorías nacionales. Pues Monsanto que se nos mete en todo, ¿no? No solo son los intereses políticos, también son los intereses económicos. ¿Les parece si hablamos un segundito sobre el tema de los abogados? Ya nos queda poco tiempo. Juan Ramón, ¿cómo interpretar que entre enero y abril se ejecute el monto total del contrato de Volterra, los $850.000 con Volterra, se paguen? El objeto era representarlo ante la Corte, no hubo actividad alguna entre enero y abril y el acuerdo recién se firma el 9 de septiembre. ¿Cómo se explica ese contrato? Y después, 4 contratos más, 3 que revelamos y uno más de James Crawford, uno de los abogados que había ayudado a Colombia en la disputa con Nicaragua. Cada uno de esos contratos eran contratos de $300.000. El de Crawford se firmó 2 veces, lo firmó inicialmente Noemí Sanín en Inglaterra y después fue renovado, pero estos 3 últimos fueron integrados después de la contratación de Volterra Fietta. ¿Cómo se interpreta todo eso? Bueno, hay que decir en primera instancia que el litigio internacional es muy costoso. Digamos que estamos hablando de montos que son normales dentro de lo que es una discusión jurídica ante el Tribunal Internacional. En ese sentido es importante referirlo. En segundo lugar, pues ha existido toda una discusión profunda sobre si Volterra termina siendo la firma que tenga el peso que internacionalmente pueda defender los intereses de un Estado como Colombia. Digamos que ese es otro componente de la discusión. Pero en tercer lugar, lo que se ve es claro que se contrataron 3 abogados expertos, 2 de ellos en arbitraje internacional. Estamos hablando de un profesor de la Universidad de Yale que
tiene una experiencia importante y trascendente dentro de lo que es el arbitraje comercial y solución pacífica de controversias internacionales. En segundo lugar, la vicepresidenta de la ICC, de la Cámara de Comercio Internacional, específicamente la Corte Internacional de Arbitraje que funciona en París. Y en tercer lugar, una experta en materia ambiental. Pero entonces, de los dos primeros se puede inferir que el gobierno colombiano y específicamente la Cancillería planteó la necesidad de llegar a buscar un acuerdo o una solución amistosa a la controversia. Por eso fue que de pronto desvió lo que era el norte de una firma que tiene experticia en lo que es específicamente el litigio internacional en materia territorial con algunos componentes de arbitraje y traer otros abogados que son expertos específicamente en solución de controversias. Obviamente, como en algún momento lo refirió el senador, aquí se denota la falta de un norte en la política exterior, porque estamos de alguna u otra manera dando tumbos, improvisando, aunque era necesario buscar el acuerdo. Creo que eso era importante y es muy importante referir. Era muy difícil que lográramos sustentar un tema como este, y creo que los hechos de la nota lo demuestran, en donde se iba a hablar de la responsabilidad del Estado colombiano y buscar una solución que, aunque costosa, reitero, es menos gravosa que una sentencia de fondo contraria a los intereses colombianos. Y vean ustedes el debate tan importante que está surgiendo a partir de este acuerdo. Nos que estamos quedando sin tiempo, así que les voy a pedir que me resuman, ¿bueno o malo el acuerdo? Emilce, ¿bueno o malo? Realmente para nosotros no es nada bueno, o sea, pues uno respeta la soberanía y la decisión del gobierno ecuatoriano. ¿Y las comunidades en Ecuador cómo lo han recibido? Las comunidades que son vecinas nuestras realmente están resentidas y muy inquietas y muy inconformes, porque realmente una cosa es poder como sintetizar o demostrar efectos científicos, pero otros son los efectos sociales y además efectos que van a pervivir por el tiempo, que son de gran magnitud. Entonces, finalmente estamos muy seguros de que la población ecuatoriana realmente quería llegar al final de todo este proceso. Entonces, pues para nosotros no es positivo este fallo realmente, o sea, este acuerdo, porque ¿cómo se van se van a reparar integralmente también todos los daños que nosotros hemos vivido como colombianos? O sea, esa es la respuesta que pediríamos. Senador, ¿para usted bueno o malo? Tal vez gane la diplomacia. Yo creo que gana la diplomacia y en ese sentido... Y gana las relaciones con Ecuador. Ganan las relaciones, exacto. Pero aquí queda claro que lo que tenemos que ganarnos es otra cosa, y es el derecho al futuro. Es el derecho de una comunidad como la de Milce, que tenemos que solidarizarnos para poder salir adelante. Yo diría que cuando aquí se dice y se referencia que no tenemos una política clara internacional, eso es evidente. Aquí nos ataca un gobierno tan poderoso como el de Estados Unidos con interceptaciones, o Nicaragua con lo suyo, y no tenemos un gobierno que en materia de relaciones internacionales defienda la soberanía del país, que se ponga los pantalones y se quite las rodilleras. Aquí eso es lo que no tenemos. ISA le manda a decir que el nuevo partido tiene que liderar la lucha contra el glifosato, pero les iba a preguntar a ambos, la zona de exclusión en la frontera, los 10 kilómetros, los 5 kilómetros y después en 2 años los 2 kilómetros, ¿es suficiente o es poco para proteger? ¿Esa zona tapón es suficiente o no? Pues realmente yo creo que controlar que los efectos de la aspersión, o sea, realmente no caigan sobre un área delimitada, eso es imposible, porque pues por la misma dinámica, ¿cierto?, de la forma como se hace, es el aire que se transporta y por todo la atmósfera. Entonces, eso no da garantía de nada. Además, también quisiera señalar por lo menos el marginamiento y el aislamiento geográfico y la forma tan deprimida que viven las zonas de frontera, ¿cierto? Y la falta de participación de esas poblaciones en los acuerdos de desarrollo fronterizo, acuerdos binacionales. Entonces, mire que hay una serie de problemáticas. Nunca fue consultado en la frontera para este acuerdo, ¿verdad? Claro que no. Juan Ramón. Estaría bien, Laura, que fumigue en el Congreso y vemos qué efectos produce. ¿Bueno o malo el acuerdo? Yo creo que es bueno, específicamente por lo que podía ser un fallo adverso ante la Corte Internacional de Justicia, malo en el sentido de lo que implica
para pretensiones no solamente de Venezuela, sino posiblemente también en una porción de Brasil, pero bueno, también porque está develando un problema que estaba dormido, un problema que estaba olvidado, y es el impacto que la aspersión de glifosato tiene en nuestras comunidades. Bueno, nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo jueves en #internacional. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 9 de la noche y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Buenas noches.